Hola, soy Yugli Rivas, Psico-Coach Kid. Bienvenidos todos a esta nueva cápsula que busca desarrollar nuevos niveles de conciencia, pero sobre todo brindar salud y psicoeducación para las familias. If you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. ¿Estamos realmente enseñando a nuestros niños de esta generación? ¿Les estamos enseñando a pensar y a usar el cerebro? Pregunta interesante. Vivimos épocas donde la inmediatez reina. Ejemplo de esto, compramos un libro, empezamos a leer el inicio y cuando ya vamos quizás por la mitad nos parece demasiado largo, pasamos toda la página y queremos leer probablemente solo el final. Entender en qué empezó, pero sobre todo saber en qué terminó, porque no le dedicamos tiempo al proceso. Y eso pasa en muchos seres humanos hoy en día. Vivimos épocas donde lo queremos todo para allá, donde queremos tener respuestas inmediatas, donde queremos de alguna manera saber qué es lo que ocurre, pero sobre todo donde nos tendemos a sumar a opiniones o a juicios considerados por tendencia o por masas. Cuando tus padres crecieron, y si vamos más atrás, cuando tus abuelos criaron a tus padres, tu abuelito probablemente se levantaba temprano e iba a comprar el panorama, el diario, el periódico, como tú lo quieras llamar, para enterarse de las noticias. Era un medio impreso en el cual se daba cuenta de lo que acontecía en el día a día y era un medio informativo para entender las noticias que los conectaban con el mundo. Pero ese proceso formativo venía documentado por noticias que pasaban por un proceso de ser corroboradas o comprobadas luego para ser publicadas, es decir, había un hecho real. Pasando por todo esto, tus padres quizás ya no eran los de la época de pararse a buscar el medio impreso para leer, pero lo primero que tus padres hacían cuando tú eras muy pequeño para enterarse de la vida era prender el televisor y veían el noticiero. Entonces tus papás veían el noticiero para enterarse de lo que pasaba y para estar conectados con el mundo real. Pero ¿qué es lo que haces tú hoy en día y lo que nuestros hijos harán a futuro? No te has levantado muy bien de la cama cuando lo primero que haces es entrar al social media, ver el Instagram o probablemente el TikTok y allí enterarte de lo que acontece en el mundo. Pues resulta que no todo lo que acontece en el mundo en redes sociales es la realidad, pero probablemente damos por sentado y salimos de nuestra casa conversando con nuestros compañeros la noticia que vimos esta mañana en Instagram sin habernos sentado 2 minutos a validar o a verificar si es real, si realmente pasó, si era una noticia fake o ficticia y si realmente esto tenía una validez o confiabilidad. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Matrices informativas que carecen de una base, matrices de opinión donde no han sido comprobadas, masas opinando en tendencia o masas opinando, colocando juicios sin haber pasado por un proceso de comprobación. Entonces la pregunta, ¿los estamos enseñando realmente a pensar y a utilizar su cerebro para razonar? ¿O le damos todo probablemente hecho y ellos dan todo por sentado sin sentarse 2 minutos a reflexionar si una idea puede ser verdad o no? Ustedes han escuchado esa frase de que no creas todo lo que en redes sociales ves, porque quizás todas esas parejas que pintan ser felices con relaciones llenas de opulencia o probablemente de detalles, al terminar de grabar la cámara empiezan a gritarse o a maltratarse, porque no todo lo que brilla es oro y porque no todo lo que existe en estas matrices de opinión es real y es verdadero. Entonces, en un mundo quizás de tanta ficción y de tanta falta de criterio, resultaría importante y curioso que tú como padre, dentro de tu crianza, puedas enseñarle a tus hijos desde la conversación a tener un criterio propio, porque parece que esa misma preocupación de nosotros porque nuestros hijos no caigan en esos modismos o tendencias de que hoy en día todo es normal, de estos adoctrinamientos que estamos viviendo en temas de música, de sexualidad y de muchas cosas y agendas personales que se mueven detrás del telón para adoctrinar nuevas generaciones. Estamos tan preocupados por lo que pasa que cuando conectamos con nuestros hijos y conversamos, no escuchamos, solo oímos. Y no escuchamos porque estamos esperando ver qué nos van a decir para tener una contrapartida y convencerlos de que eso que están pensando no está bien y que están equivocados. Entonces, niños y jóvenes que están expuestos a una matriz de opinión sin criterio, con padres que no escuchan y no validan lo que estoy sintiendo o pensando, no los están desarrollando y ayudando a tener un criterio propio para entender lo que es bueno y malo, para entender lo que es común y lo que es normal, para entender lo que es tu punto de vista y el mío, porque nuestros hijos hoy en día, más que criticarlos, cuestionarlos o probablemente enjuiciarlos, necesitan que les enseñemos a pensar.
Y existen preguntas maravillosas que si ellos no te ven a ti formulártelas, si ellos aprenden desde el ejemplo, es complicado que lo sepan hacer. Por ejemplo, cuando lleguen a contarte un chisme, porque el problema es que si tú estás tomando café con tu hermana y ellos están jugando viendo que llega tu hermana y te dice, hermana, chisme, el vecino dejó la de al lado y dicen que las malas lenguas que es porque tiene otra. La pregunta sería clara, es que yo siempre supe, él era medio mujeriego, ya va. Tú estás dando por sentado un comentario que te está llegando de suposiciones de por qué el vecino ya no se ve llegar a la casa. Pero la pregunta idónea sería, ¿conoces a la ex? ¿Cómo sabes que tiene una novia? Ella te lo contó, es algo que ya hicieron público. Todas estas preguntas que te llevan a tener un criterio te van a ayudar a enjuiciar a una persona, a llegar a un punto de vista, pero más que rumorando, suponiendo, asumiendo que es una realidad lo que condiciona esa noticia que llegó a tu vida. Estoy tomando el ejemplo del vecino y de la infidelidad para captar tu atención, pero básicamente aplica en todos los conceptos de la vida, porque si tus hijos más que ver que tú te apegas a cualquier cosa que te dicen sin pasarlo por un proceso de comprobación, tú empiezas a hacer este ejercicio, que ellos vean desde edades tempranas. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo puedo validar? ¿De dónde obtuviste esa información? ¿Realmente me afecta a mí o afecta al otro? Hacerte esas preguntas te lleva entonces a replantearte, ¿es algo que puedo compartir o que debo callar? ¿Es algo que debo seguir comentando y dando como una realidad o darlo por sentado, o es algo que primero tengo que asumir que está pasando o no? Porque si no le enseñamos eso a nuestros hijos, es aquella persona que llega a la adultez y opina y tú dices, bueno, ¿y este hombre de dónde sacó esto? Porque no los estamos enseñando a tener una base y un criterio propio para opinar sobre cosas de lo que pasa en el mundo, en la vida o de lo que pasa a nivel personal. Tus hijos te van a agradecer que desde tú, con tus acciones y tus palabras, ser una persona impecable. Y ser impecable no significa ser perfecto, pero sí significa cuidar y tener coherencia entre lo que tú piensas, dices y haces. Le puedas enseñar a tener un criterio propio. Si algo necesitan es que les enseñes a pensar, que les enseñes a tener un criterio, que les enseñes a ser congruentes, pero sobre todo, if you don't use it, you lose it. Y los niños y jóvenes de esta generación no lo están usando y por eso lo están perdiendo, porque no le estamos enseñando a pensar. Como último punto, tú debes tener miles de recuerdos que para ti resultaba estresante la hora de la comida, porque te sentabas a conversar con tus padres y probablemente había un debate entre algo que llevaban en la familia y habían puntos de diferencia. Pero anteriormente no existía un entretenimiento con las redes sociales, con dispositivos, con electrónicos, porque cuando estábamos sentados todos en la mesa en familia, estábamos debatiendo. Y por mucho que te chocara el punto de vista de papá o mamá, el espacio en la mesa eran espacios de conexión. Hoy en día sentarnos en la mesa, si hay una mesa en la casa y se utiliza no para colocar peroles o chécheres, sino para sentarse a relacionarse, a conversar, está uno en redes sociales, otro en la tableta, otro en dispositivos electrónicos. ¿En qué momento hay un proceso de interacción familiar que les permita conectar con una idea, pero sobre todo debatirla? Y esa es la palabra clave. Tus hijos necesitan debatir ideas sobre cosas que ocurren en la vida porque son la base para ser seres humanos pensantes y tener un criterio propio. Así como les educas en valores, sería importante que de aquí en adelante involucres también como dinámica de crianza espacios de conversación y sana discusión para tener criterios que desarrollen que los puedan ayudar en la vida. Muchísimas gracias por su atención. Si este video te gustó, compártelo, dale like, déjanos un comentario, pero sobre todo los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas donde encontrarás contenido para padres y familias relacionado a muchos temas de crianza. Gracias.